Así que bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Reconocer las estructuras anatómicas de la vía aérea, que eso nos va a permitir tratar de asistir o realizar correctamente las maniobras que nos van a permitir obtener una vía aérea permeable, que es el objetivo de esta clase. Perdón, no, un segundo. Que me sale un cartel. Bien. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la importancia de dar vía aérea en este curso? Principalmente la importancia se la va a dar las consecuencias que vamos a tener si no logramos una vía aérea segura en el paciente. Y las principales repercusiones las vamos a tener, sobre todo sobre el sistema cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? La falta de oxigenación adecuada en el paciente nos puede llevar a consecuencias graves, incluso a secuelas definitivas, o a consecuencias peores como puede ser el fallo multiorgánico y la muerte del paciente. Vamos a comenzar con un repaso. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si lo puede cerrar, por favor. Bueno, vamos a comenzar con un repaso anatómico. Es importante reconocer las estructuras anatómicas de la vía aérea porque eso nos va a permitir realizar después cualquier maniobra que nos permita obtener una vía aérea segura. Y generalmente los efectos indeseables que aparecen como consecuencia del manejo de vía aérea suelen ser secundarios a falta de conocimiento de las estructuras. Entonces, la vía aérea está formada por la faringe, como podemos ver acá, la faringe está dividida en nasofaringe y en orofaringe. La nasofaringe se caracteriza por contener una mucosa que está muy vascularizada. Esta mucosa, la idea de que esté muy vascularizada es mantener el calor del aire frío que uno va inspirando. Iván, silencia el micrófono, es el diván. ¿Vamos? Bueno, como mencionamos recién, entonces, comenzando con la anatomía de la vía aérea, tenemos la faringe, que se divide en naso y orofaringe. La nasofaringe se caracteriza por estar muy vascularizada. Esta vascularización nos permite que cuando ingrese el aire frío se pueda acondicionar y calentar. Por debajo de la faringe vamos a tener la tráquea, ¿sí? La tráquea es una estructura cartilaginosa que va a estar compuesta por anillos traqueales, mide aproximadamente 15 centímetros y se extiende hasta la quinta vértebra torácica. Ahí se va a dividir en dos bronquios, un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo. Para remarcar, dentro de la anatomía de los bronquios es importante saber que el bronquio fuente izquierdo va a tener una angulación un poco más aguda que el derecho, ¿sí? Eso se va a dar consecuencia de la ocupación que tiene el corazón en la caja torácica. Esta angulación en el bronquio izquierdo va a hacer que cualquier cuerpo extraño en la vía aérea o incluso durante la intubación haya más facilidad y más predisposición a que estos cuerpos extraños se dirijan mayormente al bronquio fuente derecho. El bronquio fuente derecho va a tener un ángulo menos agudo y va a ser más rectificado, por ende, cuando intubemos o cuando pase algún cuerpo extraño a la vía aérea, generalmente se va a dirigir al bronquio fuente derecho. Después tenemos la laringe, que va a estar a este nivel, por encima de la tráquea, que acá amplificamos una imagen para ver bien cómo están compuestos y dispuestos los cartílagos que forman parte de la laringe. La laringe está formada por 9 cartílagos, de las cuales va a tener 3 que van a ser impares y 3 pares. Los pares se van a ubicar generalmente en la pared posterior y van a ser los corniculados, pueniformes y aritenoides, y los cartílagos impares van a ser el cartílago tiroides, que vamos a ver por acá, el cartílago cricoides y la epiglotis. El cartílago cricoides se caracteriza porque es el único de todos los cartílagos que va a estar conformado por una circunferencia total, ¿sí? El resto van a tener forma de C,
y no van a conformar pared posterior a nivel de la laringe. Estas estructuras anatómicas a nivel externo las vamos a poder reconocer si uno se palpa en la zona medial del cuello, la denominada nuez de Adán, va a corresponder al cartílago tiroides, ¿sí? Inmediatamente por debajo vamos a palpar la membrana cricotiroidea, que tiene importancia en la vía aérea, ya que es uno de los accesos de emergencia para realizar la cricotiroidotomía. Por debajo de esta membrana, inmediatamente vamos a palpar el cartílago cricoides, y por debajo del mismo comienzan los anillos traqueales. Esta imagen que vemos en la parte inferior a la derecha es una imagen de cómo veríamos con la laringoscopía directa estas estructuras de la laringe, ¿sí? Este corresponde al cartílago que mencionamos previamente, que es la epiglotis, y vamos a ver ambas cuerdas vocales que van a dar lugar a un espacio virtual que denominamos glotis, que va a ser por donde vamos a obtener la vía aérea definitiva, por donde va a pasar el tubo endotraqueal. Bien. Reconocimos la anatomía, entonces nuestro próximo objetivo es tratar de lograr una vía aérea permeable. Para eso vamos a tener 3 pasos principales que tienen que ver con la posición del paciente. El primer paso es tratar de lograr una ligera extensión de la cabeza, como podemos ver en esta imagen, posterior a lo cual vamos a elevar la mandíbula del paciente. ¿Sí? De esa manera vamos a evitar la oclusión de la vía aérea por el piso de la boca, y el próximo paso va a ser la apertura de la boca para tratar de visualizar si tenemos la presencia de algún cuerpo extraño que esté obstruyendo o si el paciente presenta edema, etc. En caso de que haya algún cuerpo extraño que esté generando una obstrucción en la vía aérea superior, lo vamos a extraer con la denominada pinza de Magill, que es esta que pueden ver acá. Esta pinza se utiliza exclusivamente para realizar esa maniobra, tiene en su extremo distal una forma redondeada con ranuras que permite la extracción de distintos cuerpos extraños que nos podamos encontrar en la vía aérea. Bien. Una vez que logramos posicionar correctamente al paciente, vamos a ventilarlo, ¿sí? Logramos una vía aérea permeable, desobstruimos si es que está obstruida la vía aérea, y ahora vamos a proceder a ventilar al paciente. Esto lo vamos a realizar con el dispositivo bolsa válvula máscara, que es el que conocemos también con el nombre comercial de Ambu, ¿sí? Ahí tienen una imagen representativa, que está indicada el uso de esta ventilación en casos de apnea, en pacientes que tengan un volumen inadecuado, que tengan una reducción del trabajo respiratorio, ya sea por disminución del estado de conciencia o depresión por alguna causa farmacológica, por intoxicación, o en casos de insuficiencia respiratoria o hipoxemia. La maniobra para ventilar al paciente manualmente la vamos a realizar, como podemos ver acá en esta imagen, con la denominada maniobra CD, en la cual vamos a colocar, en este caso la estaríamos realizando si nos encontramos solos de manera unimanual. Siempre la vamos a realizar con la mano izquierda, vamos a tomar la mascarilla en forma de C, colocando el dedo pulgar y el dedo índice por encima de la mascarilla, que nos van a permitir sellar correctamente la vía aérea del paciente. Los otros 3 dedos, el dedo meñique, el dedo anular y el dedo medio, van a ir ubicados en el maxilar inferior del paciente, y de esa manera nos va a permitir mantener la posición que mencionamos inicialmente, y a su vez sellar de manera correcta la mascarilla. La máscara de este dispositivo debería cubrir sí o sí la boca y la cavidad nasal, de manera completa. Lo ideal es que no sea más grande al diámetro facial para evitar fugas y que coaccione correctamente. ¿Qué problemas se nos pueden presentar cuando realicemos esta maniobra? Que haya fugas, que la máscara no sea adecuada para la estructura facial del paciente, que tengamos que reposicionar la máscara en pacientes con cuello corto o en pacientes con mucha barba, que necesitemos realizar la técnica de doble mano o bimanual, que en ese caso vamos a necesitar de un segundo operador.
¿sí? Como podemos ver acá, la técnica es la misma, solo que la realizamos con ambas manos. Bien, entonces hasta ahora logramos una vía aérea permeable, ventilamos al paciente, y el próximo paso es lograr una vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva la podemos lograr de 3 formas. Una es con la intubación orotraqueal, la otra es con la intubación nasotraqueal, y la otra es el acceso quirúrgico a través de la traqueostomía, formas de lograr una vía aérea definitiva. La vía aérea definitiva, la cual ventilamos al paciente a través de un intermediario que vamos a encontrar por debajo de las cuerdas vocales. Todos aquellos elementos que utilicemos para ventilar al paciente, que atravesemos las cuerdas vocales y lleguemos de manera directa a la vía inferior, a la vía aérea inferior, nos va a permitir lograr una vía aérea definitiva. Y aquellos que necesiten ventilar al paciente, pero que se encuentran por encima de las cuerdas vocales, nos van a dar lo que se llama una vía. Dentro de la vía aérea definitiva tenemos la intubación orotraqueal. Estas son las indicaciones. Va a estar indicada en casos de protección de la vía aérea, insuficiencia respiratoria, obstrucción de la vía aérea, esas son todas causas respiratorias. En causas cardiovasculares, en el paro cardiorrespiratorio, o causas de origen neurológico en pacientes en coma o con deterioro de Glasgow por debajo de 9, valga la redundancia. Bien, vamos a utilizar para esto en casos de urgencias, tanto en la guardia, en el shock room o en la unidad de terapia intensiva, la secuencia de intubación rápida. La secuencia de intubación rápida es un método que se usa para asegurar la vía aérea de manera rápida y eficaz, y que consta del uso simultáneo de un sedante, un bloqueante neuromuscular y un hipnótico. Bien. Acá vamos a ver una imagen que nos va a permitir ordenarnos un poquito en el proceso de secuencia de intubación. Esto deberíamos armarlo en base a cada servicio, a los elementos que presentamos y a la forma de manejo. Siempre se va a adecuar a cada servicio. ¿Sí? No existe una formulación única. Este es un modelo representativo en el cual tenemos que tener en cuenta 4 cosas: la evaluación, el equipamiento, el equipo y un plan de acción. Dentro de la evaluación vamos a tratar, obviamente, si es una urgencia, realizar esto de manera rápida, valorar si estamos frente a una vía aérea difícil y vamos a necesitar del uso de otro tipo de elementos, evaluar el riesgo de compromiso del paciente, si el paciente está en coma pero no tiene ningún compromiso de otro órgano, o si estamos en presencia de un paciente inestable, hipotenso, taquicárdico o con alguna otra alteración, además del requerimiento de la ventilación. Debemos considerar si vamos a necesitar de otros profesionales o no, dependiendo de la etiología de la indicación que tenga para intubar el paciente. Dentro del equipamiento ya vamos a mencionarlo posteriormente en los pasos de secuencia rápida de intubación, pero debemos sí o sí monitorizar al paciente. Habitualmente en las terapias tenemos el paciente monitorizado con los monitores paramétricos, que ahí tenemos todos los datos fácilmente a nuestra vista. Si estamos en una guardia, sí o sí, y no tenemos monitor, saturamos al paciente, controlamos de manera manual la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Ya vamos a ver bien los elementos, las drogas que vamos a utilizar, y sí es importante de esta diapo también la asignación de roles. La idea de la asignación de roles es tratar de utilizar el tiempo programado para la secuencia de intubación rápida. Si cada uno tiene una responsabilidad, de esa manera evitamos la pérdida de tiempo, y mientras menos tiempo utilicemos para lograr una vía aérea definitiva, menos consecuencias y menos secuelas va a tener el paciente. Bien. Estos son los pasos para la secuencia de intubación rápida. El primero es la preparación. Como mencionamos antes, la monitorización del paciente
es uno de los primeros pasos a seguir, de los más importantes, sí o sí, monitorización cardíaca, tanto de la tensión arterial como de la frecuencia cardíaca, y la pulsioximetría. También debemos tener preparado para intubar al paciente el carro de paro, para estar listos ante cualquier complicación. Y dentro de los elementos que vamos a utilizar para la secuencia de intubación rápida, van a ser el oxígeno suplementario con las conexiones y tubuladuras necesarias, el laringoscopio, el tubo endotraqueal, guías, debemos tener alguna guía semirrígida, la guía de Eichmann, una máscara de reservorio, el dispositivo bolsa válvula máscara que mencionamos previamente, una cánula de aspiración rígida, jeringas, la medicación, y elementos por si estamos frente a una vía aérea difícil. Bien. Bueno, acá tenemos graficada la imagen de algunos de los elementos más importantes, sí, del tubo endotraqueal. Está recomendado la utilización en pacientes adultos, mujeres, utilizar tubos de un diámetro de número 7 u 8, y en hombres de 7,5 a 9. Debemos recordar que el diámetro de la tráquea es de entre 15 a 20 milímetros aproximadamente. En cuanto a las guías que vamos a utilizar, acá tenemos las guías semirrígidas, que son estas de acá abajo. Estas van introducidas dentro del tubo endotraqueal, nos van a permitir hacer el tubo más maleable y poder darle la dirección necesaria en el momento de realizar la laringoscopía. Esta es la denominada guía de Eichmann. La guía de Eichmann la utilizamos habitualmente en casos de vía aérea difícil o en casos en donde con la laringoscopía directa no logramos visualizar correctamente la imagen que vimos previamente que deberíamos encontrar. Tiene un extremo distal curvo que nos va a permitir al ingreso reconocer si estamos frente a la tráquea o colocamos la guía en esófago, y eso lo vamos a ver porque este extremo curvo distal nos va a permitir reconocer los anillos traqueales. Bueno, el dispositivo bolsa válvula máscara que ya lo vimos, y esto es una cánula de aspiración rígida. Bien, tenemos los elementos. Dentro de los elementos dijimos que estaba el laringoscopio. Tenemos dos tipos de laringoscopio. El laringoscopio de Macintosh, que es el laringoscopio que tiene valva curva. ¿Sí? Hay valvas de distintos tamaños que se numeran del 1 al 4, desde la valva más pequeña hasta la valva más grande. El tamaño va a depender de la anatomía del paciente, de la estructura, de la edad, ¿sí? Y es el que usamos habitualmente. El laringoscopio de Miller, que es el que vemos acá a la derecha, es de valva recta, se prefiere generalmente, obviamente hay muchos tamaños, también se numeran desde el 1, el tamaño más pequeño, al mayor, y se prefieren para utilizarlos de valva recta en casos de que haya que intubar lactantes o pediátricos. Bien, tenemos los elementos. Y ahora tenemos que ver si estamos listos o no para intubar al paciente. Entonces, primero, ver si el paciente lo tenemos monitorizado adecuadamente. Segundo, probar el tubo endotraqueal. Sí o sí, probar el balón de neumotaponamiento previamente, ¿sí? Que no esté pinchado, que no intubemos al paciente y después haya que cambiar el tubo. Número 3, vamos a colocar dentro del tubo la guía rígida que mencionamos previamente. Probamos el laringoscopio, nos aseguramos que la luz del laringoscopio funcione correctamente. Número 5, la medicación debe estar cargada y rotulada. Y número 6, conectar la sonda de aspiración. ¿Sí? Una vez que tengamos todos esos pasos listos, nos preparamos para intubar al paciente. El próximo paso de la secuencia de intubación rápida es la preoxigenación. La preoxigenación es una maniobra que vamos a realizar o con el dispositivo bolsa válvula máscara o con una máscara con reservorio. El objetivo de la preoxigenación es tratar de desplazar el nitrógeno del alvéolo y de esa manera ocuparlo con oxígeno para tratar de prolongar el tiempo que el paciente va a tolerar de apnea durante la laringoscopía.
Lo óptimo es realizarlo durante 3 a 5 minutos. En urgencias podemos hacerlo durante 1 minuto. Después sigue la preinducción. En la preinducción del paciente, de primera línea, están recomendados los opioides. Los opioides son sedantes y analgésicos que actúan sobre los receptores MU a nivel del sistema nervioso central, generando depresión del mismo, depresión respiratoria y analgesia. El opioide modelo es la morfina, ¿sí? Y después de ella salió el fentanilo, que es 100 veces más potente, que es un opioide sintético, que es el de primera elección. El tiempo de inicio es muy corto, de 2 a 3 minutos, ya comienza a hacer efecto y su efecto dura aproximadamente 1 hora. Posterior a la preinducción, vamos a realizar la parálisis e inducción. Durante la inducción vamos a utilizar los siguientes hipnóticos. En realidad podemos utilizar una variante, hay una amplia gama de hipnóticos. Acá mencionamos 3 de los más utilizados. El propofol actúa sobre los receptores GABA, que es uno de los principales inhibidores a nivel del sistema nervioso central. Tiene un tiempo de acción muy rápido, en 15 o 40 segundos aproximadamente el propofol ya logró su objetivo, que es la hipnosis del paciente. Su efecto dura de 5 a 10 minutos y sí hay que tener en cuenta que tiene como efectos secundarios mucha repercusión a nivel cardiovascular, así que hay que tener control sobre eso, monitorización cardíaca y de la tensión arterial. El tiopental es un barbitúrico, también actúa sobre los mismos receptores, tiene un tiempo de acción, de inicio de acción también muy rápido, ¿sí? Y su acción dura de 10 minutos aproximadamente. Y la ketamina es otra opción también que tenemos para utilizar. Después de la inducción o hipnosis del paciente, vamos a la parálisis. La parálisis la vamos a realizar con los bloqueantes neuromusculares, nos van a permitir una mejor apertura de la cavidad oral y de esa manera lograr una mejor visión durante la laringoscopía directa. Tenemos la succinilcolina. La succinilcolina es un bloqueante neuromuscular despolarizante, tiene un tiempo de acción muy rápido, en 45 segundos ya comienza su efecto y dura aproximadamente de 6 a 10 minutos. Y otra opción que tenemos para utilizar, que también está indicado, es el rocuronio, que está dentro de los no despolarizantes, que tiene una duración del efecto un poquito más prolongada. Llega hasta 1 hora. Bien. Una vez que realizamos la preinducción, la parálisis y la hipnosis del paciente, vamos a comenzar con las maniobras de intubación. Pero previo a esto tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Extraer las prótesis dentales, que en este punto vamos a aclarar que en pacientes que tienen prótesis dentales durante la etapa de ventilación, el retiro de la prótesis no genera muchos cambios en la anatomía de la vía aérea de ese paciente. Entonces, esto sí lo vamos a realizar previo a la intubación, pero por ahí para ventilar al paciente es recomendable que lo dejemos. La extensión del cuello, que es una de las maniobras que mencionamos inicialmente. Recordar que está contraindicada en pacientes con politrauma, que tengan trauma cervical, y aspirar secreciones en caso de que haya sangre o vómito. Bien, y ahí directamente vamos a realizar la laringoscopía directa, la intubación. Vamos a sujetar el laringoscopio siempre con la mano izquierda, seamos derechos, seamos izquierdos o lo que sea, se sujeta con la mano izquierda. Lo sujetamos con la mano izquierda, vamos a introducir la valva por la comisura bucal del lado derecho y vamos a desplazar la valva, la lengua con la valva hacia la izquierda, ¿sí? Ahí vamos a tratar de ingresar y de visualizar la imagen que vemos acá abajo. Esto es lo que deberíamos encontrarnos, el cartílago epiglotis, que nombramos previamente, y las cuerdas vocales, ¿sí? Acá están cerradas, acá están abiertas. Y este es el espacio virtual denominado glotis, que es por donde deberíamos pasar el tubo endotraqueal. Una vez que pudimos realizar eso, que visualizamos las cuerdas, pasamos el tubo, retiramos la guía, retiramos el laringoscopio, siempre teniendo fijo el tubo endotraqueal, y vamos a insuflar el balón de neumotaponamiento.
con unos 5 centímetros de aire, y posterior a eso vamos a controlarlo con el manómetro. Bien, hasta acá tendríamos intubado al paciente, o sea que ya logramos una vía aérea definitiva. ¿Cómo sabemos si está bien intubado o no está bien intubado? El gol estándar para saber si está bien intubado el paciente es que visualicemos nosotros mismos directamente el pasaje del tubo por las cuerdas vocales. Con eso no necesitamos otra confirmación. Y otras formas de evaluar si lo intubamos correctamente, podemos realizar a través de la clínica, auscultar el abdomen y el tórax, que ya vamos a ver los focos auscultatorios y el orden en lo que lo debemos realizar. Otra forma de confirmar que intubamos bien al paciente es visualizar la elevación del tórax en las primeras ventilaciones y visualizar la condensación del vapor de agua en el tubo endotraqueal. Esas son las formas más simples y más rápidas y que podemos realizar en segundos frente a la cama del paciente. La oximetría de pulso, que ya dijimos desde el inicio, que el paciente va a estar monitorizado. Y la capnografía es otra opción en la cual medimos la CO2 expirada y tenemos un rango de valores dentro del cual debería estar el paciente en caso de que esté bien intubado. Bien. Por si habían perdido la atención, para que la recuperen, vamos a ver los focos auscultatorios. El orden en que debemos auscultar el paciente es, primero en epigastrio, ¿sí? Si no está bien, lo primero que queremos detectar es si no lo intubamos bien, que es lo más peligroso y que es lo que va a hacer que el paciente comience con hipoxia, y es lo que queremos evitar. Entonces, lo primero que vamos a auscultar es donde no va a estar bien intubado, que es en el epigastrio, ¿sí? El próximo foco auscultatorio va a ser el vértice pulmonar izquierdo, posteriormente el vértice pulmonar derecho, y de ahí nos vamos a la base izquierda y base derecha. ¿Qué pasa si auscultamos que hay murmullo vesicular en el vértice derecho, pero en el vértice izquierdo no ocultamos nada? Posiblemente haya pasado que hayamos realizado una intubación selectiva. Así como mencionamos antes, puede suceder que introduzcamos el tubo de más en la vía aérea y dijimos que el bronquio al que primero se iba a ir el cuerpo extraño o el tubo iba a ser el derecho por la rectificación. Así que lo que tenemos que hacer en este caso es desinflar el balón de neumotaponamiento y retiramos el tubo unos centímetros y volvemos a comprobar los focos auscultatorios. Bien. Signos de intubación esofágica o de que no intubamos bien al paciente. Que ocultemos un gorgoteo a nivel epigástrico. Otro es la ausencia de ruidos ventilatorios en ambos hemitórax. Y la presencia progresiva de distensión abdominal. Todos signos que vamos a ver con las maniobras y con la evaluación que nombramos previamente. Bien. Posterior a esto, vamos a tener en cuenta los cuidados post-intubación, vamos a asegurar y sujetar el tubo correctamente. Eso ya lo va a desglosar un poco más Nati. Sedación apropiada del paciente y colocar una sonda nasogástrica aspirativa para evitar el pasaje de contenido gástrico a la vía aérea. Bien, ¿qué hacemos si tenemos una vía aérea difícil que nos puede pasar? Hicimos la laringoscopía directa y no pudimos intubar al paciente. Tuvimos un fracaso con 2 intentos. Bien, una opción que en realidad mientras uno va evaluando qué va a hacer, por ahí estás solo y tenés que evaluar qué vas a hacer con el paciente. Mientras tanto, sí o sí, se oxigena al paciente con el AMBU o dispositivo bolsa, válvula, máscara. ¿Sí? Eso siempre, con oxígeno al 100%, sellando de manera correcta la mascarilla a la vía aérea. Mientras tanto, planeamos. Una de las opciones es buscar un operador experimentado, otro operador, ¿sí? Que pruebe realizar la maniobra de intubación, y si no, tenemos dispositivos que vamos a poder utilizar en estos casos de vía aérea difícil, que debemos tener siempre al alcance de nuestra mano cuando pensemos en intubar a un paciente. Dentro de ellos está la máscara laringea, que van a ver que la menciona acá,
¿sí? En la C, ahí vamos a mencionar qué otros hay, y si no, la última opción es la cricotiroidotomía de urgencia o la traqueostomía de urgencia, ¿sí? Que como mencionamos previamente, es otra de las opciones que nos van a permitir obtener una vía aérea definitiva. Bien. Entonces, ¿qué dispositivos tenemos en casos de vía aérea difícil? Tenemos la máscara laringea, ¿sí? Y el Combitube. Esos son los que habitualmente tenemos en el servicio y dentro de los más utilizados son dispositivos simples que nos permiten tratar de obtener una vía aérea segura, ¿sí? Ventilar y oxigenar al paciente de manera segura, pero no definitiva. O sea que mientras hacemos esto, como vimos acá, debemos evaluar tener un plan definitivo, porque con esto tampoco nos alcanzaría. Pero para salir del momento, en casos de vía aérea difícil, no sirve. Esta que ven acá, arriba a la izquierda, es la máscara laringea, ¿sí? En esta imagen pueden ver cómo va colocada. Se inserta, tiene todo un balón inflable en todo su perímetro que se queda insuflado directamente sobre la vía digestiva. Entonces, de esa manera ocluye la vía digestiva y la porción abierta de la máscara laringea va a quedar hacia la parte anterior, que va a dar directamente con la laringe hacia la tráquea para poder oxigenar y ventilar al paciente. Esa es una opción, es bastante simple de utilizar. Y el otro es el Combitube, que es el que ven acá, ¿sí? El Combitube es como un tubo endotraqueal doble, si se puede decir, que tiene en su extremo distal una apertura en forma de bisel, sobre la cual vamos a tener un primer balón traqueal o esofágico, ¿sí? Y después vamos a tener más arriba un segundo balón, que va a ser un balón faringio, y van a ver que entre un balón y otro vamos a tener el extremo distal del segundo tubo, ¿sí? Entonces, cuando colocamos el Combitube, uno espera habitualmente, si fue una vía aérea difícil, colocarlo de entrada en la vía digestiva. Entonces, uno va a insuflar el primer balón, ¿sí? Esofágico o traqueal, depende de dónde coloquemos el Combitube, y va a insuflar el segundo balón a nivel de la faringe. Esto va a hacer que nos quede el extremo distal del segundo tubo entre un balón y otro, y que cuando nosotros ventilemos con el tubo número 2, el oxígeno que estamos proveyendo al paciente vaya directamente a la vía aérea, ¿sí? Y ocluyendo la vía digestiva. Esas son las dos opciones que manejamos habitualmente en caso de vía aérea difícil, que la verdad que no tienen mucho uso con mucha frecuencia, digamos. Bien, y acá continúa, te cedo, Nati. Gracias. Yo no sé, Andre, ¿qué les parece si salimos? Que ya quedan 4 minutitos y volvemos a entrar. Sí, Nati, salimos y volvemos a entrar, ¿eh? Dale. Porque si no, no nos queda tiempo. Vuelvan a entrar con el mismo link. ¿Ya saben? No juega cosas.